La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Hoy voy a cambiar un poco el tema y voy a hablarle a usted o comentarle de algo que frente a lo que he estado viendo estos 16 meses, creo que vale la pena ese tema y más aún comentarlo con usted. Yo no sé si usted notó alguna diferencia en la forma de gobernar de tanto los presidentes municipales como los gobernadores y el presidente de la República a raíz de la caída hecho pedazos del viejo modelo de desarrollo hacia adentro, sustitución de importaciones que teníamos todavía a fines del año 1987. A partir de que el modelo tronó, cayó hecho pedazos, que ya no pudo dársele vida artificial como hicimos desde febrero del 82 a octubre del 87. Algunas cosas empezaron a cambiar en el país. Y una de ellas fue, aun cuando muchos no se hayan dado cuenta desde aquel entonces y aún hoy no se dan cuenta de ese cambio, es la forma de gobernar. Cuando un país tiene un modelo de desarrollo de economía cerrada, aislado ese país de las grandes corrientes del comercio internacional y también de las grandes y profundas transformaciones que se han registrado a partir de quizá fines de los años 40 o mediados de los años 50, si usted prefiriere ponerlo así. Sin embargo, aún, repito, que no nos hayamos dado cuenta, para incluirme, sí ha cambiado algo en el mundo y también en México a partir de 1987. Este cambio se profundiza y consolida, vamos a ponerlo de esa manera, a partir del año 94 del siglo pasado, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. A partir de ahí, del 1 de enero del año 1994, ya de una manera clara se notó o debió haberse notado a los ojos de los mexicanos que había un cambio en la forma de gobernar. Le puedo dar muchos ejemplos, pero señalaré uno o dos. Ya no era tan fácil e inmediata la respuesta a peticiones diversas de los pedigüeños de siempre. Los campesinos organizados en uniones de ejidos, en sociedades de producción rural, algunos agricultores privados, manejados en el caso de los ejidatarios por un conjunto de vivales llamados líderes campesinos. En el caso de los agricultores, pues algunos a través de esta organización o de la otra, pero de alguna manera ya no era tan fácil y mucho menos inmediato que el gobernante en turno cediera a las peticiones las más de las veces descabelladas que estos dirigentes, entre comillas, planteaban al gobierno federal. Y también a los gobiernos estatales y también a los presidentes municipales. Dicho de otra manera, el gobernante empezó a tener que decir no a múltiples peticiones. Tuvo que empezar a decir, eso no se puede hacer con recursos públicos. Ese otro proyecto hay que hacerlo con una combinación de recursos públicos y privados, o aquel proyecto hay que hacerlo totalmente con recursos privados. La disputa, pues, por los recursos públicos fue lo que marcó, vamos a decir, un cuarto de siglo, desde 1995 a la fecha. Hoy, inevitablemente debe uno reconocer que ha habido un cambio en el ejercicio de la gobernación. Es más, voy a decir al 30 de noviembre del año 2018, porque a partir de ahí hubo un cambio y ahorita hablaré de él.
En aquellos años de la economía cerrada en México, era entendible y casi lo normal que el gobernante pasara un buen tiempo o una buena parte de su tiempo, el tiempo laborable, en giras. Y de repente llegaba a la capital de un estado con un entourage de 100, 200 personas y tenía reuniones privadas con el gobernador o con algunos empresarios o un acto público, así un recorrido para inaugurar un hospital que no estaba terminado, pero había enfermos, había quirófanos y había ahí cirujanos vestidos y todo, ¿verdad? Se iba el presidente y quitaban todo hasta terminar ese hospital, si les iba bien a los habitantes de esa entidad federativa. Pero era normal, se entendía, que el presidente anduviera de la Seca a la Meca, paseándose, también un gobernador. Y era frecuente que anduvieran haciendo política, operando políticamente, sobre todo si ya estaba cercana la sucesión presidencial o la designación de su sucesora en el gobierno del Estado. Pero a medida que México va profundizando su incorporación a la globalidad y consolidándose la apertura de la economía, empieza el aparato o el gobierno en los tres órdenes a administrarse, a tener que buscar eficiencia en el uso de los recursos, elaborar análisis completos donde se tomara en cuenta la rentabilidad social de algún proyecto, donde se tuvieran 2 o 3 alternativas para invertir X cantidad de millones de pesos y el gobernante tenía que decidir a cuál de las alternativas favorecer, o si tenía él la decisión ya en mente de distribuirlo en los tres, cuánto le daría a cada proyecto, a uno el 40 o 50%, a otro el 30% y a otro el 20%, y tenía que analizar con sus asesores, con sus funcionarios, ese tipo de situaciones. Lo cual daba por resultado que el gobernante tuviera que pasar más tiempo en la oficina, en el escritorio, analizando documentos, platicando con sus asesores, con sus hombres de confianza, discutiendo con grupos de secretarios, porque unos decían, para mí, mi secretaría, por estos proyectos, y luego el otro decía, es más importante la educación, y por allá el otro salud, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ha cambiado, o que cambió con motivo del cambio de modelo de desarrollo de una economía cerrada a una economía abierta, donde se introduce de manera prioritaria el concepto de la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Y en la medida, repito, en que México va participando de manera más activa en la escena internacional, el gobernante tiene que estar al tanto de lo que sucede en el mundo, cuando va de gira internacional para promover al país con algunos proyectos de inversión extranjera de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, Canadá, etcétera. Tiene que analizar eso con sus asesores y llevar en mente para cuando esté platicando o negociando con sus contrapartes del país que va a visitar. Todo eso iba funcionando, mal que bien, pero el país iba en esa dirección. Cada vez las giras del presidente o del gobernador se espaciaban, porque había que dedicarle más tiempo a la labor de gobernar. Estar atento a lo que hacían sus secretarios, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero llega López y todo se descompuso. Regresamos a los años 50 o 60 o 70 con Echeverría, si lo prefiere usted. Este presidente, que fue elegido por más de 30 millones de acríticos e ignorantes electores, el señor rechaza el escritorio. Es imposible ponerlo con un grupo de asesores o con un grupo de secretarios a discutir el uso eficiente de los recursos. Es imposible. Este gobierno funciona inercialmente. Las leyes la ley que rige la gobernación de López es la primera ley de Newton.
la ley de la inercia. Y eso lo vemos hoy. El presidente, su mente y su cuerpo está en el mitin, en el acto, en la carretera, en pararse y decir una serie de tonterías en relación con el establecimiento de generadores eólicos en tal o cual cerro o montaña, etcétera, y decir una serie de tonterías. ¿Por qué? Porque ignora eso. Y luego emitir una opinión sobre, por ejemplo, el Fobaproa. Dicen una bola de estupideces que no tienen sentido con lo que pasó, de las causas por las cuales pasó y por qué se tuvieron que tomar esas medidas. Y así, le puedo dar a usted muchos ejemplos de esa forma de gobernar, si quiere usted, de López. López, pues, en lo que se refiere a la gobernación, es un hombre que ya nos llevó a los años 50, 60 o 70. El decenio que guste usted. Pero eso es un peligro. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando de manera muy acelerada y el Señor está ajeno a esos procesos. ¿Cómo se explica usted, por ejemplo, que ayer el presidente, en las condiciones de la pandemia, la situación de emergencia que estamos viviendo, ahí va en un avión a Oaxaca y de ahí manejan, ahí lo llevan por tierra 1 hora y media o algo así, a un pueblo donde ya había estado hace 2 o 3 semanas, a inaugurar un hospital que lo único que vimos fue su fachada? Se puso ahí una lona, para el acto, para ni meeting, por donde había 5 asistentes, el gobernador y el otro de acá, y él solo. Y dice uno, ¿tiene sentido que el presidente esté ahí perdiendo todo un día cuando la situación obliga a estar analizando alternativas, posibilidades de tener que hacer algo frente a la crisis? Vea usted los precios de la mezcla mexicana de petróleo. Anteayer cerró en 10.76, si no estoy equivocado, anteayer, y las posibilidades de que en el corto plazo se mantenga alrededor de $10 son muy altas, esas posibilidades. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. ¿Cómo vamos a enfrentar una reducción de la calificación de Pemex? ¿Qué pozos deberemos cancelar la extracción de petróleo de ellos? ¿Por qué? Porque el costo está en 25, 30, $35 y lo voy a vender a 10. Es decir, eso es gobernar en este momento. Pero no, el presidente anda de mitin en mitin y allá y en la carretera, con el riesgo además que corre que ande haciendo esos recorridos. Esa es la gran diferencia entre la gobernación en una economía cerrada y la gobernación en una economía abierta. López ha tenido la idea perversa y totalmente fuera de época ahistórica de regresarnos, al menos en esa parte, en su conducta, en su forma de ver la gobernación, a los años 60 o 70 del siglo pasado. Y sus efectos los estamos viendo hoy y los padeceremos todavía al menos este año y el siguiente. Por supuesto que habrá un daño para 1 o 2 generaciones, pero eso no le importa a él. A él le importa el meeting de mañana o de pasado. Y anunció un informe donde van a estar 50 reporteros en el patio central de Palacio. Hágame usted el favor. ¿Y por qué sucede eso, ya para terminar? Porque el presidente está ya perdido, ya sus facultades mentales, ya los circuitos, los fusibles se quemaron y el señor piensa que lo que está haciendo es lo que requiere, lo que exige la realidad que enfrenta hoy México en un mundo convulso y donde los gobernantes verdaderos están todo el día analizando opciones, posibilidades, qué van a hacer, qué estímulos van a dar, qué decisiones en cuestiones fiscales o hacendarias van a tomar. Él no. Él anda en el mitin allá, pero ni siquiera hay espectadores por las medidas de prevención. Muy bien, a pagar ese precio porque 30 millones de acríticos e ignorantes electores decidieron entregarle su voto a un individuo que debió haberse quedado en aquellos años. Habría sido la época ideal para López. Pero no fue así.
Como diría el gran filósofo Frank Sinatra, that's life. Esa es la vida, pues. Lo espero mañana viernes. Con mucho gusto, aquí estaré yo. Espero que también usted me acompañe. Gracias.